Dicen que el amor de un perro es incondicional. Pero, ¿qué ocurre cuando ese amor se convierte en una sombra que no quiere partir? A veces, lo que creemos que es lealtad eterna puede transformarse en algo mucho más oscuro. En una pequeña ciudad italiana, donde las campanas de una antigua iglesia resuenan al amanecer, un vínculo inquebrantable entre un niño y su perro desafió las leyes de la vida y la muerte, con consecuencias aterradoras. En el pintoresco pueblo de Vellano, a orillas del lago de Como, vivía Luca, un niño de 10 años cuya vida giraba en torno a su fiel compañero, Dante, un pastor italiano de ojos oscuros y brillantes. Desde que Dante llegó a la casa siendo apenas un cachorro, se volvió inseparable de Luca. Juntos corrían por los senderos junto al lago. Compartían meriendas bajo la sombra de los castaños y escuchaban las historias que el abuelo Giovanni contaba sobre espíritus que habitaban las montañas cercanas. Los perros son guardianes del alma, solía decir el abuelo con voz grave. Si un perro te ama lo suficiente, te protegerá incluso desde el más allá. Luca reía, acariciando a Dante, sin imaginar que esas palabras algún día cobrarían un significado escalofriante. Pero el tiempo es implacable. A medida que Luca crecía, Dante envejecía. Su pelaje, antes brillante, se llenó de canas. Sus pasos se volvieron lentos y su respiración, pesada. Luca pasó más tiempo con sus amigos del colegio, dejando a Dante en el jardín, mirando con ojos tristes a su joven dueño, que parecía olvidarse de su compañero de siempre. Una fría mañana de noviembre, mientras las campanas de la iglesia de San Giorgio resonaban en la distancia, Dante cerró los ojos por última vez. Luca, destrozado, pasó días llorando junto a la tumba que cavó bajo el viejo castaño, donde tantas veces compartieron momentos felices. Sin embargo, el dolor dejó paso al vacío. Luca volvió a la escuela, pero su risa se apagó. Los demás niños lo notaron y comenzaron a burlarse de su tristeza. Por las noches, Luca se sentaba en la ventana y susurraba: «Dante, ¿por qué te fuiste? Ojalá volvieras». Y desde la oscuridad del jardín, entre las sombras proyectadas por la luna, dos ojos brillantes parecían responder. Las noches en Vellano se volvieron inquietantes para Luca. Cada vez que se sentaba en la ventana y llamaba a su viejo amigo, sentía una presencia en el jardín. Al principio creyó que era su imaginación, un eco de su tristeza. Pero una madrugada, cuando la niebla cubría el suelo como un velo espectral, lo vio con claridad. Bajo el castaño donde enterró a Dante, había una silueta inmóvil. Dos ojos oscuros y brillantes lo observaban fijamente. El corazón de Luca latió con fuerza. Abrió la ventana, temblando. «Dante», susurró. La sombra movió la cola. Un leve gemido familiar rompió el silencio. Luca bajó las escaleras a toda prisa y salió al jardín. Al acercarse, la figura pareció desvanecerse en el aire helado. Pero sobre la tierra, junto a la tumba de Dante, había huellas frescas. A partir de esa noche, las apariciones se hicieron frecuentes. Luca dejó de sentir miedo. Al contrario, se sintió reconfortado por la idea de que su perro seguía con él. Hablaba con Dante cada noche, convencido de que su amigo podía oírlo. En el colegio, aunque seguía aislado, ya no sentía tanta tristeza. Sabía que no estaba solo. Sin embargo, algo empezó a cambiar.
Una tarde, mientras jugaba cerca del lago, Luca vio a un perro callejero que le recordó a Dante. Tenía el mismo pelaje rizado y ojos expresivos. Luca se acercó y lo acarició. El perro movió la cola y lamió su mano. Por primera vez en meses, Luca sonrió. Pero esa noche, al asomarse a la ventana, no vio la figura habitual bajo el castaño. En su lugar, distinguió algo diferente. Las ramas del árbol temblaban y un gruñido bajo y amenazante rompió el silencio. Luca se apartó instintivamente. «Dante, soy yo. ¿Qué pasa?» El gruñido cesó, pero una ráfaga de aire frío recorrió la habitación. Las fotografías de la repisa cayeron al suelo. Luca encendió la lámpara y se sobresaltó. En una de las fotos donde aparecía jugando con Dante, la figura del perro había desaparecido. Al día siguiente, Luca adoptó al perro callejero y lo llamó Bruno. Al llegar a casa, lo presentó frente al castaño. El aire se volvió denso y Bruno gimió, retrocediendo con las orejas agachadas. Luca lo acarició, intentando calmarlo, pero aquella noche no logró dormir. Desde el jardín llegó un sonido que lo paralizó, un ladrido ronco y distorsionado, cargado de furia. La noche se hizo interminable para Luca. A cada minuto, el ladrido furioso se intensificaba, resonando entre las paredes de su habitación. Bruno, el nuevo perro, se encogió en un rincón, temblando, mientras sus ojos seguían una sombra invisible que se movía cerca de la ventana. Luca se armó de valor, se acercó a la ventana y apartó la cortina. Allí, bajo el castaño, estaba la figura de Dante. Pero ya no parecía su fiel amigo. Su silueta era más alta, su pelaje parecía erizado y sus ojos brillaban con un resplandor rojizo. Sus labios se curvaban en un gruñido, mostrando dientes afilados. «Dante, ¿qué te pasa?», preguntó Luca con voz temblorosa. El perro espectral inclinó la cabeza, como si dudara. Entonces, Luca escuchó una voz ronca y quebrada que no venía de su mente, sino del jardín. «Prometes no olvidarme». Luca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconoció la voz. Era la misma que había usado tantas veces para jugar y consolarlo, pero ahora estaba cargada de tristeza y rabia. «No te olvidé, tú siempre serás mi amigo». «Mentira», rugió la voz. Las ramas del castaño crujieron y el aire se volvió helado. «Trajiste a otro. Me reemplacest». De pronto, una fuerza invisible lanzó a Bruno contra la pared. El cachorro gimió de dolor. Luca corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Detente. Dante, por favor. Yo te quiero». El espectro pareció vacilar. Su gruñido se apagó por un instante. Luca vio como las orejas fantasmas de su antiguo amigo se agachaban levemente. Pero entonces la sombra se encogió y comenzó a murmurar. «Te quiero conmigo, para siempre». El suelo del jardín se agrietó bajo el castaño. Las raíces parecieron alzarse, como si un abismo se abriera bajo la tumba. De allí emanó un olor rancio y frío, una mezcla de tierra húmeda y algo más antiguo. De repente, las luces de la casa parpadearon y se apagaron. Luca apretó a Bruno contra su pecho. «¿Qué quieres de mí?». «Que vengas conmigo». La sombra dio un paso hacia la ventana, y Luca, dominado por el terror, se dio cuenta de algo aterrador.
Los ojos brillantes que lo miraban ya no eran los de un perro. Eran demasiado humanos. Luca retrocedió, sosteniendo a Bruno con fuerza. El aire se tornó más denso, y la habitación parecía encogerse con cada segundo. Fuera, la silueta de Dante permanecía inmóvil bajo el castaño. Pero algo cambió. Sus ojos ya no eran rojos y furiosos, sino de un gris apagado, como ceniza. «Ven conmigo, Luca, no quiero estar solo». La voz sonaba ahora frágil, casi un lamento. Luca sintió una punzada de compasión, pero el miedo seguía atenazándole el pecho. «Dante, tú no eres el mismo. Tienes que irte». El espectro inclinó la cabeza. «¿Irme y dejarte aquí? No, nunca. Tú lo prometiste». Bruno gimió y se encogió entre los brazos de Luca. De repente, una fuerza invisible lo arrancó de su pecho y lo lanzó contra la pared. Luca gritó, pero antes de poder reaccionar, sintió el suelo ceder bajo sus pies. La habitación desapareció y el mundo se tornó oscuro. Un frío penetrante lo envolvió. Cuando pudo abrir los ojos, estaba en un bosque extraño, donde los árboles tenían cortezas agrietadas y sus ramas parecían manos huesudas que señalaban hacia un único camino. El cielo era de un gris perpetuo, sin sol, sin luna. «¿Dónde estoy?», susurró Luca. «Aquí, donde el tiempo no pasa». La voz de Dante resonó a su espalda. Luca se giró y vio al perro espectral a pocos pasos. Pero ya no era solo un perro. Su sombra proyectaba una figura alargada, casi humana, y su hocico parecía más una máscara distorsionada. «Te traje aquí, donde nadie podrá separarnos jamás». Luca dio un paso atrás. El suelo bajo sus pies era ceniza. Intentó correr, pero raíces afiladas emergieron del suelo, atrapando sus piernas. «Dante, esto no está bien. Tú no eres así». El espectro rió, pero su risa era hueca. «No te preocupes, Luca. Solo hay que olvidar. Cuando olvides todo, seremos felices». La niebla oscura lo envolvió. Luca sintió su mente enturbiarse. Los recuerdos de su infancia, de su madre, de sus risas a la orilla del lago, disolviéndose como arena entre sus dedos. Entonces, algo cálido le rozó la mano. Era una lengua húmeda. «Bruno». El pequeño perro lo miraba con ojos asustados, pero no se había rendido. «Bruno». La calidez del contacto rompió la niebla por un instante. Luca recordó. Dante había sido su mejor amigo, pero su esencia había sido devorada por algo oscuro. «No te dejaré ganar», gritó, agarrando a Bruno y abrazándolo con fuerza. La niebla se agitó violentamente. Dante rugió, y su forma comenzó a descomponerse, revelando una figura esquelética envuelta en sombras. «Me prometiste, me perteneces». «No, te quise, pero no te pertenezco. Y no dejaré que el amor se convierta en prisión». Una luz brotó de Bruno, cálida y dorada. La neblina retrocedió y Dante lanzó un aullido desgarrador. Su forma espectral fue absorbida por el suelo agrietado. El bosque se desvaneció y Luca abrió los ojos. Estaba de nuevo en su habitación, con Bruno acurrucado junto a él. Fuera, el castaño estaba intacto, pero bajo su sombra, una pequeña huella de perro, grabada en la tierra, parecía despedirse en silencio. Luca permaneció inmóvil en su cama,
con Bruno temblando en su regazo. El aire en la habitación aún estaba cargado de una extraña electricidad, y el olor a tierra húmeda seguía flotando, como si el bosque espectral hubiera dejado una grieta abierta en su realidad. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Bajo el castaño, la pequeña huella seguía allí, fresca, como si alguien acabara de pisar la tierra. Luca tragó saliva. Sabía que esa marca no era de Bruno. «Dante», susurró. El viento sopló con fuerza, agitando las ramas del árbol. Un murmullo flotó en el aire. «Aún aquí, aún aquí». La sensación de alivio que Luca había sentido al regresar a su habitación se desvaneció. Algo no había terminado. Giró hacia Bruno, que tenía las orejas erguidas y gruñía suavemente hacia el castaño. De repente, el perro se abalanzó hacia la puerta y rascó desesperado. Luca lo siguió y, al abrirla, vio un rastro de tierra húmeda que iba desde la ventana del salón hasta la puerta trasera que daba al jardín. El corazón le martilleó el pecho. «No abras, Luca», musitó una voz débil. Luca se detuvo. Su madre, desde su habitación, hablaba entre sueños. Pero su tono no era el habitual. Se acercó a ella. Al inclinarse, notó que su piel estaba helada. «Mamá, ¿qué pasa?» «No abras, si abres, él entrará», susurró con los ojos cerrados. El miedo volvió a invadirlo. La última vez que alguien había hablado así fue su abuelo, semanas antes de su muerte. Decía que una sombra lo seguía, que un amigo del pasado quería llevárselo. Bruno ladró con furia. Luca corrió hacia la puerta trasera. El picaporte se movía solo, girando lentamente. Tragó saliva y retrocedió, pero sabía que si no lo enfrentaba ahora, Dante no se detendría. Con un grito, Luca abrió la puerta. Afuera, bajo la tenue luz del farol, no había nadie. Solo el castaño, imponente. Pero al mirar hacia abajo, su garganta se cerró. Había dos huellas más grandes, al lado de la pequeña, y llevaban al interior de la casa. Bruno gruñó mirando el pasillo. Luca giró la cabeza y vio una silueta borrosa al fondo, junto a la escalera. Era un perro alto, con un pelaje gris y desaliñado. Pero sus ojos ya no eran rojos. Eran ojos humanos, cargados de tristeza y rabia. «Te lo advertí, no se rompe una promesa». La voz de Dante resonó desde todos los rincones. La luz parpadeó, y las paredes comenzaron a agrietarse. Luca dio un paso atrás, pero sintió algo frío en su pierna. Miró hacia abajo. Raíces oscuras brotaban del suelo y subían por su cuerpo. «Ven conmigo, Luca. Aquí no tienes nada. Allí. Estaremos juntos para siempre». Luca intentó moverse, pero las raíces lo atrapaban con fuerza. Bruno ladró y mordió las lianas, pero una raíz lo arrojó contra la pared. La silueta de Dante avanzó. Su forma se distorsionó hasta adoptar una figura humanoide. Su rostro ya no era el de un perro fiel, sino el de un niño que lloraba. «¿Por qué me dejaste solo, Luca?» Luca cerró los ojos y recordó los días felices, las carreras junto al lago, las noches en las que Dante se acurrucaba junto a él después de una pesadilla. Recordó lo mucho que lo había querido, y lo que ese amor se había convertido al aferrarse a la ausencia. «Dante te amé», pero el amor no es una cadena. El espectro se detuvo, confuso.
Te prometo que nunca te olvidaré, pero no puedo seguir aquí. Tienes que irte. No puedes quedarte. Dante alzó las manos temblorosas. Pero, si me voy, ¿quién me recordará? Luca sintió un nudo en la garganta. Yo. Siempre. Pero ahora debes descansar. Bruno, herido pero decidido, corrió hacia Luca y mordió una de las raíces. La luz del perro brilló de nuevo. El suelo tembló y la figura de Dante gritó, desgarrada. Su cuerpo comenzó a desvanecerse en polvo. Antes de desaparecer, su rostro recuperó su forma perruna. Por un instante, fue el Dante de siempre. Gracias, Tamio. El suelo dejó de temblar. Luca cayó al suelo, abrazando a Bruno, que jadeaba agotado. Afuera, el castaño crujió y se partió en dos. La paz regresó a la casa. Pero en el aire quedó un eco lejano. Siempre estaré contigo. Pasaron semanas desde aquella noche. El castaño del jardín, que había sido el centinela de la presencia de Dante, yacía en el suelo, seco y roto, como si su esencia hubiera desaparecido junto con el espíritu que lo habitaba. Luca trató de retomar su rutina, pero algo en su interior había cambiado. Cada vez que acariciaba a Bruno, recordaba el tacto suave del pelaje de Dante. Cada noche, antes de dormir, su mirada se desviaba inconscientemente hacia la ventana, esperando no ver más huellas en la tierra húmeda. Sin embargo, una inquietud persistente lo mantenía alerta, como si una parte de aquel vínculo roto aún no hubiera sido liberada por completo. Una mañana, al despertar, encontró algo extraño en su escritorio. Una pequeña figura de madera tallada en forma de perro, idéntica a la que su abuelo había hecho para él cuando era niño. Luca la tomó en sus manos. En el lomo del animal había una inscripción que no recordaba. Promesas eternas aten almas eternas. El estómago se le encogió. Sabía que esa figura había permanecido años guardada en una caja bajo su cama. La sacó y, efectivamente, allí estaba el espacio vacío donde solía estar la pequeña escultura. ¿Cómo?, susurró. Bruno gruñó en dirección al pasillo. Luca siguió su mirada y vio que la puerta del sótano estaba entreabierta. Aquel sótano había estado cerrado desde que su abuelo murió. Respiró hondo. Encendió la linterna de su teléfono y descendió por las escaleras. El aire estaba cargado de humedad y olía a tierra mojada. Al iluminar el suelo, vio algo que lo hizo retroceder. Huellas de barro. Pequeñas, idénticas a las de aquella noche bajo el castaño. Luca. La voz era débil, apenas un susurro, pero inconfundible. Dante. Bruno ladró con furia y retrocedió hacia las escaleras. Luca, con la garganta seca, avanzó. Al fondo, entre las viejas estanterías de madera, algo brillaba tenuemente. Se acercó y encontró un espejo rectangular, cubierto de una fina capa de polvo. Al limpiar su superficie, su corazón dio un vuelco. En el reflejo, Luca estaba solo, pero tras él, una figura canina lo observaba con ojos opacos. Era Dante, pero su expresión no era de ira, sino de desesperación. Prometest no all the darm. La imagen del perro se distorsionó, adoptando la forma del niño que una vez fue su amigo. Su rostro, pálido y delgado, mostraba una tristeza abrumadora. No te olvidé, Dante, de ir, pero yo no me fui. De repente,
El espejo comenzó a vibrar y las paredes del sótano se agrietaron. Raíces oscuras surgieron del suelo y se enroscaron alrededor de Luca. No puedes deshacer un pacto, Luca. Tú lo hiciste cuando éramos niños. Dijiste, para siempre. Luca recordó aquella tarde lejana, a orillas del lago, cuando tallaron juntos la figura de madera y juraron ser amigos eternos, incluso más allá de la muerte. Era un juego, Dante. Éramos niños. Pero el bosque no entiende de juegos. El suelo crujió bajo sus pies. Luca intentó soltarse, pero las raíces lo sujetaron con más fuerza. Bruno, desde las escaleras, aulló con desesperación. «Ven conmigo, Luca. Es lo que siempre quisiste. Juntos, para siempre». El reflejo en el espejo extendió una mano espectral que atravesó el cristal y rozó su rostro. Luca sintió un frío gélido, y su mente fue inundada por recuerdos de su infancia con Dante. Las risas, los juegos, la calidez de su lealtad. Por un instante, la tentación fue insoportable. Pero entonces escuchó a Bruno ladrar. Su ladrido agudo y persistente. La imagen de Dante tembló. Luca comprendió. El amor no es una prisión, Dante. El espejo es irrescubrello. El niño del reflejo gritó. Pero Luca reunió toda su fuerza y lo miró directamente. Te libero de nuestra promesa. Ahora vete. El cristal estalló. Las raíces se deshicieron en polvo y una ráfaga de viento helado invadió el sótano. Luca cayó al suelo, jadeando. Bruno corrió a su lado y lamió su rostro. El sótano quedó en silencio. Pero en el aire flotó una última frase, suave y resignada. «Adiós, amigo». Luca abrazó a Bruno y subió las escaleras. Al llegar al salón, vio por última vez la figura de madera sobre la mesa. Ahora, la inscripción había cambiado. El amor libera, no encadena. Suspiró y, con lágrimas en los ojos, acarició la cabeza de Bruno. Afuera, el sol brillaba sobre el jardín donde, finalmente, no quedaban más huellas.